Y hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Hoy les traigo una nueva creepypasta para mi segundo canal. Bueno, haré la creepypasta de Sonic.es. Vale, comencemos la creepypasta. Soy un fan total de Sonic. Como mucha más gente, me gustan los juegos nuevos y no me importa jugar los clásicos. No me importa haber jugado juegos con boots o hackeados. Pero no creo que tengas muchas ganas ya después de lo que me ha pasado. Empezó una tarde de verano. Yo estaba jugando a Sonic Unleashed. Me gustaba cómo explorabas las ciudades en él, hasta que me di cuenta de que el cartero había llegado y había dejado algo en mi buzón, como siempre. Pausé el juego y fui a ver qué era. Lo único que había en el buzón era una caja de CD y una nota. Miré primero la nota y me di cuenta de que eran de mi amigo Kyle, llamémoslo así, de quien no tenía noticias desde hace 2 semanas. Sabía que era el por qué reconocía su letra, aunque era bastante rara. Parecía mal escrita y rápido, por lo que era difícil de leer, como si Kyle lo pasara mal mientras lo hacía y se quisiera dar prisa. Esto es lo que escribió: tonto, no puedo más, me tengo que deshacer de esto, como sea antes de que sea demasiado tarde. Y esperaba que tú pudieras hacerlo por mí. Yo no puedo, él estás tras de mí y no destruyes este CD, vendrá por ti también. Es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye ese disco maldito antes de que venga por ti también. Ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco y lo destruirás a él también, pero hazlo rápido o te cogerá. No lo juegues, es lo que él quiere. Solo rómpelo, por favor, Kyle. Desde luego, eso ha sido raro, aunque Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas. No hice lo que me pidió. No creía que un simple juego le hiciera algo malo. Después de todo, es solo un juego, ¿no? Pero que equivocado estaba. De cualquier modo, miré al disco y vi que parecía no ser más que un simple CDR con Sonic.exe escrito en él, pero no con la letra de Kyle, lo que significaba que lo habría conseguido en alguna tienda de segunda mano o eBay. Cuando vi Sonic me emocioné bastante y lo quise jugar, por algo soy un fan. Me fui a la habitación, encendí el ordenador, metí el CD e instalé el juego. Cuando apareció la pantalla de título vi que era el primer Sonic, así que genial, porque me encantan los clásicos. Lo primero que noté que estaba fuera de lugar fue al pulsar Start, cuando por una fracción de segundo vi la pequeña imagen convertirse en algo muy diferente, algo horrible, antes de pasar a negro. Recuerdo que salió en la imagen antes de cortarse, Lucía se ennegreció, las letras del título se oxidaron y estropearon el Sega 1991 a cambio a Sega 676, y el agua se hizo roja como sangre. Pero lo más impactante en ese medio segundo fue lo que pasó con Sonic. Sus ojos se hicieron negros con 2 puntos rojos, mirándome a mí, y su sonrisa se hizo más ancha hasta el borde de la cara. Fue algo que me descolocó bastante, pero pensé que simplemente sería un error y me olvidé. Después se quedó la pantalla en negro durante unos 10 segundos o así. Entonces otra cosa rara pasó. Apareció el menú de elegir partida guardada de Sonic 3. Así que pensé, ¿qué cojones si estamos en el primer Sonic? De cualquier modo me di cuenta de otra cosa. El fondo era el oscuro cielo nublado de Bad Stardust Speedbike de Sonic CD, y solo había 3 partidas guardadas. La música era la acojonante Covers of Wild Heartbeat, solo que más larga y parecía que estuviera al revés. La imagen que se veía en Slot de guardada era una imagen del nivel en rojo. Pero lo que más me extrañó fue que al elegir personajes solo estaban Tails y Knuckles, y para mi sorpresa el Dr. Robotnik. Ahora ya estaba seguro de que había algo raro. Quiero decir, ¿cómo vas a jugar con Robotnik en un clásico de Sonic? Ahí es cuando me di cuenta de que no era un juego con glitches, sino uno hackeado. Si realmente parecía hackeado,
parecía bastante terrorífico, pero como un jugador inteligente no me asusté, o al menos lo intenté. Me dije a mí mismo que era simplemente un juego modificado, que no había nada malo en ello. Dejando atrás el miedo, elegí el archivo 1, elegí a Tails y empecé a jugar el juego. Se congeló a los 5 segundos y oí una terrorífica risa saliendo del juego que sonaba como Jeff Cat de Final Fantasy. Antes de pasar a negro de nuevo, la pantalla siguió así otros 10 segundos. Luego mostró el típico título de cada nivel, con las simples formas con diferentes tonalidades de rojo, mostrando solo Hill Acto 1. En pantalla apareció de nuevo con Tails en Green Hill Zone de Sonic 1. La música era diferente, sonaba como una canción tranquila al revés. Empecé a jugar y a correr con Tails, como harías en los juegos antiguos. Lo raro es que iba avanzando, no había nada más que un suelo plano y un par de árboles durante 5 minutos. Y fue cuando la tranquila música empezó a ir más lenta y a bajar de tono. De repente vi algo y me paré a ver qué era. Era uno de esos pequeños animales yaciendo muerto en el suelo, sangrando. Ahí fue cuando la música empezó a ralentizarse. Tails estaba en shock, su cara se tornó triste como nunca había visto antes, así que me largué. Aunque él seguía con la misma cara, según avanzaba vi más animales muertos, los que Tails miraba rápidamente, cada vez más preocupado mientras la música seguía bajando el ritmo. Estaba impresionado de cómo todos habían muerto, parecía que alguien los había mutilado de las peores maneras. Una ardilla estaba colgada de un árbol, con lo que parecía sus entrañas fuera un conejo, tenía las 4 patas arrancadas, y un pato tenía los afueras de sus cuencas y la garganta rajada. Se me empezaron a revolver las tripas cuando vi esa masacre, y parece que a Tails le empezó lo mismo. Después de unos segundos no había más animales y la música parecía haber parado, pero yo seguía avanzando. Un minuto después de que la música parara, Tails estaba subiendo una colina. Cuando paró, de repente lo vi. Sonic estaba en el otro lado de la pantalla, dando la espalda a Tails, con los ojos cerrados. Tails parecía contento de ver al erizo, pero su sonrisa cambió inmediatamente. Obviamente dándose cuenta de que Sonic no le respondía, como si se olvidara de la presencia del sol. Tails anduvo lentamente hacia Sonic y me fijé en que ni siquiera estaba tocando a mí. Y la parecía una escena del juego. De repente me empecé a sentir incómodo según Tails se iba acercando a Sonic a llamar su atención. Sentía que Tails estaba en peligro y algo malo estaba a punto de pasar. Oí un gruñido bastante alto cuando estaban a unos centímetros del otro. Cuando Tails paró y levantó la mano para tocar a Sonic, el nudo en mi garganta se hizo más fuerte y sentía la necesidad de decir a Tails que se fuera según aumentaba el ruido. En un momento vi los ojos de Sonic abiertos y eran esos negros con pupilas rojas que había visto antes, pero sin sonrisa. Cuando esto ocurrió, la magia pasó a negro y el sonido acabó. Se quedó así unos 7 segundos hasta que aparecieron unas letras blancas diciendo: hola, ¿quieres jugar conmigo? En este momento estaba aterrorizado y no quería seguir con el juego, pero mi curiosidad sacó lo mejor de mí, así que llegué a un nivel diferente con el título El Escondite. Ahora estaba en Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía asustadísimo. Ahora de hecho me miraba y me hacía gestos como si quisiera irse de ahí lo más rápido posible. Me estaba empezando a asustar demasiado. Quiero decir, Tails estaba rompiendo la cuarta pared tratando de decirme que me fuera lo más rápido posible. Así que presioné la flecha de abajo todo lo fuerte que pude y le hice correr lo más rápido posible. Una versión 8 bits de esa canción terrorífica de cuando aparece Shadow en el arca como Robotnik en Sonic Adventure 2. Estaba sonando mientras cruzaba un desolado bosque tratando de ayudar al zorro a escapar de lo que fuera que le perseguía. De repente oí esa terrorífica risa
esa horrible risa de Kit Kat apenas 10 segundos después de haber cruzado el bosque, se ver flashes con Sonic apareciendo en aquel lugar en la pantalla con sus ojos negros y rojos. La música cambió a esa melodía cuando estás a punto de ahogarte, cuando vi a Sonic detrás de Tails a punto de alcanzarle volando. Sonic no corría, volaba. La pose de volar de su sprite era similar a Metal Sonic de Sonic CD, solo que era solo Sonic y de nuevo sus ojos rojos y negros. Ahora tenía la cara más desquiciada que había visto, hacía que disfrutara del tormento que estaba dando al pobre zorro a medida que se acercaba. De repente, cuando Tails paró otra escena, la música también lo hizo y Sonic desapareció. Tails cayó al suelo y se puso a llorar. 15 segundos. La escena era bastante desoladora, casi me pongo a llorar. Yo también. Hasta que Sonic apareció por la derecha, Tails le miró horrorizado. La sangre empezó a brotar de los ojos de Sonic, mientras una mueca empezó a aparecer en su cara. Al mirar al asustado zorro, no podía hacer nada más que mirar a Sonic. Se lanzó hacia Tails, la pantalla otra vez negra, ahora con un chirrido altísimo durante 5 milisegundos. Las letras volvieron a la pantalla. Esta vez ponía: es demasiado lento, ¿quieres probar de nuevo? Acompañados de esa risa. Estaba paralizado por lo que había pasado. Había asesinado a Sonic, a Tails. No podía haberlo hecho si se supone que son los mejores amigos, ¿no? ¿Por qué Sonic quería hacer eso? La pantalla de selección de personajes se mostró de nuevo y la partida que tenía Tails ahora era diferente. Tails ya no estaba en la caja, sino en la propia pantalla, la cual parpadeaba en rojo. La expresión de Tails me aterrorizó. Sus ojos ahora negros estaban sangrando y su pelo naranja ahora era negro, con una expresión de agonía en la cara. Tratando de ignorarlo, elegí a Knuckles. La risa sonó de nuevo y la pantalla permaneció en negro durante otros 10 segundos. Ahora ponía: no puedes correr. Ahora sí que estaba empananojado. No podía saber si era un error, un hack o algún tipo de broma macabra, pero a pesar de mi miedo a lo que pudiera pasar, seguía jugando. Así que estaba paraneado, ¿sabes? A pesar de mi miedo, el siguiente nivel parecía muy diferente. El suelo parecía el Scrap Line Zone, el cielo parecía el del menú principal con esas nubes oscuras rojizas, pero era la música lo que más me atormentaba. Sonaba como el tema de Gigas justo después de derrotar a Pocky de Hellfoot. También me di cuenta de que Knuckles parecía asustado al igual que Tails, aunque no tanto, era más bien nerviosismo. Rompió también la cuarta pared como si no estuviera seguro de querer avanzar, pero lo movía de todos modos. Corrió el largo camino oscuro nivel mientras saltaron un par de fleches rojos en rojo. La malévola risa volvió de nuevo. Después de unos segundos corriendo, noté hilos de sangre en el suelo metálico mientras sentía un sentimiento de pánico de nuevo, en que algo horrible iba a pasar a Knuckles. Parecía mareado de correr por ese camino ensangrentado, pero aún así seguí. De repente, mientras corría, Sonic apareció enfrente suyo con los mismos ojos de siempre y la pantalla se cubrió de rojo. Cuando desapareció no había más que pantalla negra con texto. Te encontré. Estaba asustado. Sonic había encontrado a Knuckles. ¿Qué estaba pasando? El rojo volvió de nuevo y entonces volvía a estar en el nivel, pero Knuckles parecía en estado de pánico. No se veía a Sonic. Ahora ese pitido, el jefe final de Silent Hill, sonaba por los altavoces. Era algún tipo de batalla contra Sonic. Pensé por qué no fue así de la verdad. De repente Sonic apareció detrás de Knuckles en lo que parecía humo pixelado. Hice que Knuckles se girara, golpeara a Sonic, pero este desapareció en el humo antes de que pudiera darle con la terrible risa de nuevo.
Sonic estaba jugando con nosotros a un retorcido juego mental. De nuevo, esa escena con Knuckles de rodillas, con la cabeza dando tumbos, sentía su agonía. Sonic nos estaba volviendo a ambos locos. Un segundo más tarde, Sonic se abalanzó también sobre Knuckles y volvió la pantalla negra con un archivido durante 3 segundos. Un mensaje apareció: tantas almas con las que jugar, tan poco tiempo, ¿no crees? ¿Qué coño? ¿Qué estaba pasando? Empecé a pensar que Sonic intentaba hablarme a través del juego, pero estaba demasiado asustado para pensar en eso. Volví al menú principal y ahora la segunda partida tenía Knuckles en la pantalla de la TV, con su roja piel, ahora gris, sus rastas chorreando sangre, al igual que sus negros ojos, con una gesto de tristeza en la cara. Empecé a pensar que esos eran los personajes con los que había jugado, ahora atrapados en esas pantallas, pero no lo quería creer. Cerré el juego y me di un respiro, me eché una siesta, bueno, mejor dicho, deseé echarla porque no pude, ya que empecé a tener la pesadilla más horrible que haya tenido. Nunca estaba sumido en la oscuridad alguna, aunque me encontraba debajo de la luz que daba una lámpara que rodaba encima de mi cabeza. Podía oír los llantos de Knuckles y Tails. Cerca todo lo que decían era: ayúdanos, que nos has entregado a él, y huye antes de que te coja a ti también. Sus gritos se ahogaron al volver a escuchar la risa de Sonic. Sus risas sonaban mucho como la risa de distorsionar Cat. Es muy divertido jugar con un niño como tú, amigo Kai, aunque él no duró mucho. Estaba asustado, mirando alrededor para intentar encontrar el foco de esa terrible voz. No pasará mucho hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Debía andar hacia mí, transportándose en muchas direcciones. No puedes correr, niño, estás en mi mundo, ahora como todos los demás. Cuando me agarró le vi los ojos, esos ojos negros, llorando sangre. De pronto me desperté de un sobresalto. Después de un par de horas decidí continuar jugando. No sabía por qué, pero tenía que saberlo. Tenía que averiguar qué estaba pasando, así que encendí el ordenador del juego y dirigí ahora a Robotnik. Todavía seguía pensando que era raro y sin sentido jugar con Robotnik. De cualquier modo lo hice. El título del video ahora era, lo cual encontré muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo. No parecía de ningún juego clásico, aunque era también pixelada. El suelo era brillante y los cuadros, las paredes eran de un tono morado grisáceo oscuro, con velas decoradas y unos rastros de sangre por aquí y por allá, y había una cortina de color rojo oscuro colgando de la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos o así, la cortina se balanceaba muy lentamente, pero cuando jugabas apenas se notaba la American Mix Alice, con la diferencia de que sonaba un poco peor, como si se tocara más lenta, aunque apenas era perceptible. Robotnik no parecía tan nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en la cara, como si fuese un poco paranoico. Hacía una pequeña animación cuando no lo movía, giraba la cabeza de la izquierda a derecha al menos 2 veces, luego encogía los hombros hacia mí, como si no tuviera ni idea de qué estaba pasando. Aunque por dentro estaba asustado por lo que iba a pasar, continué con Robotnik hacia adelante. Hizo su animación de correr habitual, ya sabéis, cuando le derrotas al final del primer Sonic y lo persigues, y siguió avanzando por el pasillo. Entonces paré ante una larga fila de escaleras hacia debajo. Ahora estaba nervioso, incluso el villano parecía inseguro de sí mismo, aunque le presioné para que siguiera. Según guía Robotnik escaleras abajo, hasta que las paredes se hacían más oscuras y rojizas, y las lámparas rojas le prendían ahora un halo azul. Entonces llegamos a otro pasillo, esta vez más largo que el anterior, parecía, y después a otro montón de escaleras hacia abajo, mucho más largas. Tardé al menos un minuto en bajarlas, y entonces oí esa horrible risa otra vez, y la música
Sónica fue desapareciendo poco a poco hasta que se silenció por completo, así como las paredes se hicieron más oscuras y las luces se ponían más negras. Cuando Robotnik llegó al tercer pasillo me di cuenta de que ahora hacía atemorizado, aunque él trataba de esconderlo, no lo puedo culpar, yo estaba igual. De repente Sonic apareció a la derecha en la pantalla, al igual que hizo con Knuckles, y después pantalla en rojo duró ahora 15 segundos, pues mostró la imagen más desagradable hasta el momento. Mostró un Sonic hiper realista de pie en la oscuridad, donde solo se podía ver su cara, mientras que la cabeza y un truco se camuflaban en la oscuridad. Cuando digo hiper realista me refiero a que era tan real que hasta se podían distinguir los pelos de su piel y podías llegar a sentir el pelaje si tocabas la pantalla. Su cara, Dios mío, tenía la sonrisa más terrorífica que había visto nunca, y teniendo en cuenta la imagen que vi al principio del juego, no es hablar por hablar. Sus ojos eran anchos y una vez más lloraban sangre, la cual era también hiperrealista, y había dos pequeñas pupilas rojas resplandecientes apuntando directamente hacia mí, como si miraba directamente a mi mente. Su sonrisa era ancha y demoníaca, literalmente cruzaba la cara de lado a lado como el gato de Cheshire, pero con unos colmillos muy afilados como los del erizo lobo, pero con un toque más siniestro, algo amarillentos y con unas manchas de sangre y dos trozos de carne en sus labios, dientes como si hubiera comido algún animal. Miré aquella espantosa imagen unos 30 segundos, quita la vista de encima, veía cómo me miraba, él también, sonriendo a esa cara. Solo tardó 10 segundos, me abrí, pero pasó hasta mi cerebro. Entonces la pantalla parpadeó roja de nuevo 3 veces, y a la tercera oí esa risa maléfica de nuevo, ahora más distorsionada, más demoníaca. Volvió la imagen al juego, el momento estaba mucho más sucio, eso que de normal era una de las cosas más horribles que había visto desde que tenía el juego Soy Dios. Cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic, de pronto me golpeó, lo sentí tanto dentro como si fuera juego. Ese Sonic era un monstruo, un puro demonio, sádico, todopoderoso, espeluznante, demente. A sus víctimas, Daisy, Knuckles, Robotnik, mente Kyle, eran sus pequeños juguetes, siendo el juego un mero portal de su caótico y terrífico mundo, y el infierno, en el que las víctimas se encontraban presas en una fracción de segundo. Grité cuando Sonic se lanzó hacia la pantalla, gritando como loco, con su boca tan ancha que no era natural, desvelando una espiral al abismo de pura oscuridad, antes de que volviera al rojo eterno, esta vez mucho más alto y distorsionado, con un sonido tan alto que me hacía daño a los oídos. Grité y me tapé las orejas durante unos largos 7 segundos. Entonces paró y no se vio nada más que una pantalla negra, y estaba yo mirándome una pantalla vacía cuando una última frase apareció: preparada para una segunda ronda, Tom. Esa de Jeff, ahora mucho más clara, como si Sonic subiera atrás mío 3 veces. Lo vi mientras miraba ese texto, entre el shock y la confusión. Entonces volví al menú principal y vi como el tercer slot de verdad tenía una TV con Robotnik dentro, con el mismo estado tormentado que Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se había tornado gris, se había caído su bigote y sus gafas, ahora ennegrecidas, se había roto y manaba sangre de ellas, con nada más que una expresión muerta en su rostro. Miré a los 3 y lloré un poco, apenados por la agonía que estaba pasando, atrapados sin fin en ese juego, atormentados a siempre a merced de ese horrible erizo. Se lo ordenó solo, sin poder hacer yo nada por volver a encender. Quedé sentado unos 25 segundos, horrorizado por lo que acaba de pasar. Sonic era la encarnación del diablo, torturaba a la gente que jugaba su juego de muchas maneras. Cuando se aburría de ellos, los arrastraba, el juego arrastrándolos literalmente al infierno,
podría ser de ti su juguete para siempre. No podía sacar el juego de mi ordenador. Pensaba que se había atascado ahí dentro, pero al menos me las arreglé para encender el ordenador de nuevo. Unos 20 segundos más tarde oí una voz detrás de mí, como un susurro. Intenta que esto siga interesante. Era solo por mi tono, que para ver de dónde venía la voz, y me hizo gritar de terror. Estaba en mi cama mirándome directamente a los ojos. Era un peluche de Sonic sonriendo con gotas de sangre debajo de los ojos. Vale, dejo hasta que mi pasta hasta aquí, así que vale, lo dejamos hasta aquí. Bueno, espero que haya gustado el video. No olviden darle pulgar arriba, suscribirse a mi canal, mis redes sociales en la descripción. Nos vemos hasta la próxima.